Muchas personas no quieren hacer negocios con abogados. En el día de hoy te voy a hacer una historia del por qué. Es la de un abogado que intentó robarle un inmueble a mi abuelo. Señores, miren, mi abuelo, conjuntamente con sus hermanos, heredaron un local comercial. Pero ese local comercial no tenía un certificado de título, sino que lo que tenía era un contrato de arrendamiento con el ayuntamiento. Hay muchas personas que no saben sobre la diferencia entre usted tener un contrato de arrendamiento o tener un certificado de título. El certificado de título, que es lo que emite el registro de títulos, es un documento que le da el derecho de propiedad de ya sea de un inmueble, que puede ser un local comercial, puede ser una casa, puede ser un terreno, cualquier inmueble. Sin embargo, un contrato de arrendamiento, que hay muchos inmuebles en República Dominicana que solamente tienen eso, es básicamente un contrato de alquiler que tiene una persona con el ayuntamiento del municipio donde está ese inmueble. Es decir, el terreno pertenece realmente al ayuntamiento y el ayuntamiento te da un contrato de arrendamiento que es básicamente un alquiler a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Que usted nunca va a ver que el ayuntamiento esté desalojando a una persona por falta de pago, pero realmente esas personas deberían pagar o deben pagar anualmente una suma al ayuntamiento. ¿Cuándo el ayuntamiento recibe ese dinero? Casi siempre. Cuando esas personas quieren vender ese derecho de ese contrato de arrendamiento, y entonces ahí el ayuntamiento se frota las manos y dice, pero tú me debes 20 años que no me pagas el arrendamiento. Entonces ahí hay que ponerse al día, etcétera, etcétera. Pero, señores, hay que aclarar en cuanto a los contratos de arrendamiento que si usted tiene un contrato de arrendamiento o si usted va a comprar un inmueble que tiene un contrato de arrendamiento, el precio que le van a poner no debería ser el precio del inmueble. Tengo un cliente que intentó comprar uno y cuando viene me trae una tasación. Mire, ese inmueble vale tanto. Y yo le dije, espera. Esa tasación es tomando en consideración que a ti te estuvieran vendiendo el derecho de propiedad de ese inmueble, es decir, como si tuviera un título. Pero resulta que el que tiene un contrato de arrendamiento no te puede vender el derecho de propiedad porque ese inmueble no es de él, es del ayuntamiento. Aunque él tenga 100 años ocupándolo porque lo hizo en el año 1 antes de Jesucristo, el contrato. Entonces, lo que esa persona te está vendiendo es el derecho a la posesión, básicamente, de ese inmueble. Es decir, tú vas a estar ahí, a menos que el ayuntamiento o el alcalde de turno, o el ayuntamiento va bien, porque eso va al Consejo de Regidores, se sueña un día que quiera hacer una obra de utilidad pública en ese lugar y necesita despojarte de esa posesión, es probable que tú, tus hijos, tus nietos sigan ocupando ese inmueble por muchos años. Pero, independientemente de todo, nunca vas a tener el derecho de propiedad per se, sino el derecho de arrendamiento, es decir, básicamente un alquiler a largo plazo. Entonces, lo primero es que si compras bajo esas condiciones, tienes que pagar anualmente lo que te dije, un arrendamiento al ayuntamiento, ahora llamada alcaldía. Y también tengan muy en cuenta que si usted quiere luego apropiar eso, es decir, yo quiero sacarle un título, que eso sea mío, bueno, pues usted va a tener que comprarle eso a la alcaldía. Y la alcaldía va a nombrar un tasador que lo va a tasar el inmueble normalmente, sí. La alcaldía que sí te lo puede vender, no el que tenía el contrato de arrendamiento, normalmente te pone un precio por debajo del mercado, pero te lo tasan. Y te lo tasan a un precio más o menos en el mercado, porque la alcaldía es algo del Estado y no puede perder. O sea, los contribuyentes, los municipios en este caso, no pueden, si eso es de los municipios, de todos los municipios, no pueden estar vendiendo las cosas baratas. Pero me sorprende que muchas personas no saben esa diferencia. Entonces imagínate que un inmueble que tú vayas a comprar, un local comercial, como es el caso de la historia de hoy, que es un local comercial, tú tienes un local comercial, lo ves y dices, yo lo quiero comprar. Y haces una tasación y te dicen que ese local vale 10 millones. Y tú entiendes que sí, que vale 10 millones. Y le pagas 10 millones a las personas. Pero como no te asesoraste conmigo ni con una persona que sabe de esto, tú crees que estás comprando algo y te dan tu contrato de arrendamiento con la alcaldía, perfecto, y yo tengo el derecho sobre ese arrendamiento. Pero resulta que más adelante tú dices, pero ven acá, yo quiero coger un préstamo al banco con este asunto y el banco no te presta porque no es tuyo. Usted lo que tiene un contrato de arrendamiento. Entonces, tú dices, y te enteras, ahí tú sí te asesoras conmigo o con alguien que sepa. Y dices, pues entonces yo tengo que apropiar este inmueble.
Y cuando hacemos el proceso, resulta que la alcaldía dice, sí, yo te lo vendo en 7 millones de pesos. ¿Cómo? Pero yo eso es lo que vale 10 y yo pagué. Tú dejaste que te engañara. Esa es la realidad. Porque tú no debes pagar por un contrato de arrendamiento como si estuvieras pagando por el derecho de propiedad de un inmueble que tiene un certificado de título. Entonces, quise hacerte esta aclaración antes de comenzar la historia para que sepas de qué vamos a hablar y sepas la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un certificado de título y no te dejes engañar si un día vas a adquirir uno de estos inmuebles. Entonces, la historia de hoy era un contrato de arrendamiento que tenían mi abuelo y varios de sus hermanos, 6 hermanos más, con la alcaldía de Santiago desde los años, aquel entonces Ayuntamiento de Santiago, desde los años 1960, esa década por allá, luego de Trujillo. Pues resulta que mi abuelo y sus hermanos deciden alquilarle a otra persona ese local comercial. Y esa persona era nada más y nada menos que un abogado. Pero no cualquier abogado. Un abogado, que me voy a reservar su nombre porque mucha gente lo conoce, pero un abogado con muchas habilidades, muy inteligente, pero un abogado que usaba esa inteligencia principalmente para la maldad. Y mi abuelo, persona ingenua desde siempre, decidió en los años 90, junto a sus hermanos, alquilarle a este personaje, que puso sus oficinas de abogado en ese lugar. Cuando pasaron muchos meses y la persona dejó de pagar el contrato de alquiler, se intentó cobrarle. Pues cuando se intentó cobrarle, oh sorpresa, el abogado se destapó con otro contrato de arrendamiento a su nombre, diciendo que realmente ese inmueble era de él, o pues en este caso ese contrato de arrendamiento era a favor de él y que ellos ya no tenían contrato de arrendamiento. Cuando se va a la alcaldía, nadie entiende cómo es eso. Si mi abuelo y sus hermanos tienen un contrato de los años 60, ¿cómo es que de repente ahora aparece un contrato de los años 90? Resulta que mi abuelo demanda junto a sus hermanos. Lo primero es que casi ningún abogado quería coger, bueno, prácticamente ningún abogado quería cogerle el caso. Fueron a los mejores abogados de la época y todo el mundo cuando veían a quién se iban a enfrentar y que era a título personal, no como abogado, sino ya como él ocupando ese inmueble, ese personaje, ese abogado, decían que no, esa persona tenía los juegos muy pesados y nadie quería enfrentarse a él. Bueno, pues apareció un joven abogado que también me voy a reservar el nombre, pero incluso fue diputado de la República luego. Yo recuerdo que yo era un niño cuando lo conocí, él era muy joven en ese momento y fue el único que se atrevió a coger ese caso. Y comenzó la demanda en desalojo de ese local, pretendiendo demostrar que ese abogado realmente no era el real titular de la ocupación de ese inmueble, sino que era mi abuelo y sus hermanos. También recuerdo, yo en bachillerato, que se celebró una medida de instrucción. Una medida de instrucción son las cosas que se celebran para poder probar algo en un caso. Por ejemplo, el informativo testimonial es cuando usted lleva testigos en materia civil, ¿verdad? Entonces, se celebró lo que se llama una inspección de lugares, donde la jueza, que la recuerdo como si fuera hoy, finales de los años 90, yo estaba en primaria, perdón, dije bachillerato, yo estaba en primaria, y esa jueza que posteriormente me dio clase ya en la universidad unos 8 o 9 años después, y también me dio clase en la maestría de procedimiento civil, la recuerdo como hoy, que esa jueza fue a ese lugar y comenzó a interrogar a los vecinos. Fue a interrogar a los vecinos y decían, ¿a quién ustedes reconocen como los dueños de este local? Y prácticamente la totalidad de los vecinos indicaron que mi abuelo y sus hermanos tenían décadas ocupando ese lugar y que eran los verdaderos titulares del derecho de arrendamiento sobre él. Entonces, en ese mismo lugar se celebró el informativo testimonial, es decir, se llevó un testigo que era nada más y nada menos que el encargado de los contratos de arrendamiento de la alcaldía de Santiago, en ese caso, Ayuntamiento de Santiago. Pues resulta que la magistrada le hizo una pregunta muy puntual. ¿Cómo es posible que esta persona tenga un contrato de arrendamiento que todo el mundo reconoce que es real, de los años 60, que no haya una terminación de ese contrato de arrendamiento
y que entonces este abogado también tenga otro contrato de arrendamiento, pero con fecha básicamente actual de hace un año atrás. Y el señor lo que le respondió básicamente fue, ¿usted sabe, magistrada, cómo son las cosas aquí? Básicamente le dijo, hubo una marrulla. Luego nosotros nos enteramos que cuando hubo un cambio de alcalde, ese abogado tenía buenas relaciones con ese nuevo alcalde y logró que le sacaran un contrato de arrendamiento. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que un ser humano pueda pretender arrebatarle un inmueble a un grupo de personas, incluso ya entrando en edad, de esa manera? O sea, hay que ser muy mezquino realmente. Y esas son de las cosas que nosotros como abogados nos hemos ido ganando. Incluso yo les soy honesto a ustedes. Cuando yo voy a hacer algún tipo de negocio inicialmente, sea comprar un vehículo, sea alquilar un inmueble, sea comprar un inmueble, yo de entrada no me presento como abogado. Y da pena, pero es que la reputación que nosotros tenemos es mala. Yo trato de ocultar mientras se pueda que yo sea abogado y después que no conocemos y que entramos en confianza, si me preguntan ya con la negociación avanzada, bueno, y claro, yo no voy a hablar mentiras, sí, yo soy abogado. Pero la realidad es que hay personas que no te quieren alquilar, que no te quieren vender, que no te quieren hacer nada contigo porque piensan que tú los vas a engañar. ¿Cómo quería hacer este abogado con mis familiares? Que le alquilaron un inmueble y él prácticamente quería robárselo, logrando conseguir un documento de arrendamiento sobre ese lugar y queriendo inhabilitar el documento que ellos tenían ya hace décadas. Bueno, la sentencia vino a favor de mis familiares. También lo condenaron a ese abogado a pagar todos los meses de alquiler que no había pagado, más una indemnización, es decir, una suma de dinero adicional por los daños y perjuicios que estaba causando. Como es normal, ese abogado apeló. Tiempo después, la Corte de Apelación ratificó la sentencia, es decir, volvió a decir, sí, usted no es el dueño de eso, estas personas son los que tienen ese derecho y usted debe pagarle todos esos meses de alquiler más una suma de indemnización. Entonces, y solo entonces, ese abogado se le acercó al abogado de mi abuelo y sus hermanos y le dijo, mira, te tengo una propuesta. Yo voy a recurrir esto en casación. Eso es cuando tú llevas los casos después de apelación, lo llevas a la Suprema Corte de Justicia. En ese entonces, señores, un caso ir a la Suprema Corte de Justicia, estábamos hablando de durar fácilmente 9 o 10 años. Entonces, mientras eso ocurría, mis familiares no iban a poder tener acceso al inmueble. Entonces él le hizo la siguiente propuesta al abogado de mis familiares. Mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a entregar el local. Yo no voy a recurrir en casación, pero ustedes van a renunciar a esa indemnización y van a renunciar a todos los meses de alquiler que yo les debo. Estábamos hablando de unos 3 años de alquiler, más un monto de indemnización X. Lamentablemente, mis familiares tuvieron que aceptar. ¿Por qué? Porque si no aceptaban, el abogado los iba a llevar a la Suprema Corte de Justicia y iba a durar fácilmente, como les dije, 9 o 10 años más de proceso. Entonces, esta es una cara de la moneda del derecho que mucha gente no conoce. Miren cómo ese abogado logró estar años ahí. Intentó robarle el derecho sobre ese inmueble y al final salió prácticamente limpio. Prácticamente limpio. Lo grande es que ese abogado era muy usado por muchos empresarios porque lo usaban como perro bulldog para meter miedo. Mi abogado es fulano de tal. Yo sé que mucha gente que está viendo este video se imaginarán quién era ese personaje. Pero, como dije, no voy a mencionar nombres, pero eso es una historia real que finalmente terminó con mis familiares renunciando a todos esos meses de alquiler, renunciando a la indemnización que le tocaba por los daños y perjuicios que sufrieron, primero por no tener acceso a ese inmueble y segundo por el intento de arrebatárselo. Y lamentablemente prefirieron cerrar ese capítulo. Y todavía el día de hoy, nosotros los familiares agradecemos a ese abogado que se atrevió a enfrentar a aquella fiera que nadie quiso enfrentar en ese momento. Años después, ese colega siguió haciendo muchas bellaquerías, pero solamente le voy a mencionar una de ellas. Siempre recuerdo que me hicieron la historia de que una vez él chocó a un empresario de Santiago y le propuso al empresario, mira,
como tu vehículo, de verdad yo tuve la culpa, pero como tu vehículo tiene un seguro mejor que el mío, declárate tú culpable en el acta de tránsito para que tu seguro nos pague a los dos. Y así lo hizo ese empresario. Y adivinen, varios días después le llegó una demanda de ese abogado basada precisamente en que esa persona se había echado la culpa del accidente. Y esa persona tuvo que buscarle, no solamente repararle el vehículo, sino que buscarle una suma de dinero para poder transar el caso. Esa es una más de las historias de ese personaje pintoresco de la abogacía dominicana. Pero, lamentablemente, cuando usted vive haciendo ese tipo de cosas, es probable que no termine bien. Pero, gracias a personas como él, nosotros los abogados, principalmente en República Dominicana, tenemos muy mala fama. Muy mala fama porque entienden que podemos quitar los inmuebles, que podemos engañarlo, que podemos combinarnos con la otra parte y recibir dinero y entonces lidiar contra los intereses de nuestro propio cliente e incluso tratar de convencer a nuestro cliente de llegar a acuerdos que no les conviene. Y nos hemos ganado esa fama. Yo desde joven siempre decía, cuando me decían, ustedes los abogados son, por no decir la palabra, eso, ¿verdad? Yo siempre decía, bueno, yo me alegro de que tengamos esa fama, porque como yo no soy así, yo entiendo que a lo largo del tiempo yo voy a tener más clientes, porque yo entiendo que lo principal es que usted dé una asesoría de calidad, sea leal a su cliente y cobre el dinero que tenga que cobrar por su trabajo y punto. Finalmente, señores, la idea del capítulo de hoy primero es que ustedes vean cómo lamentablemente hay muchas personas del derecho que no van por buenos pasos, que se dedican a hacer cosas no lícitas, que increíblemente por su forma tan agresiva de ejercer esta carrera son incluso beneficiados por muchos empresarios con mucho dinero porque entienden que esa persona es que le va a resolver. Pero la suerte es que con nuestras luces y sombras el derecho dominicano ha ido evolucionando poco a poco y obviamente en el año que estamos, 2025, no es lo mismo que los años 90. Ya ese tipo de abogados, aunque existen todavía, cada día tienen las puertas más cerradas, tanto ante los tribunales como ante la sociedad. Pero mi consejo es que si usted quiere hacer un apoyo a que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, pues busque abogados que usted sepa que tengan una moral realmente estricta, que ejerzan esta carrera con ética y profesionalismo y no apoyen ni le den ni su dinero a ese tipo de abogado, porque ese abogado que hoy es un tigre, que hoy es capaz de hacer ese tipo de bellaquerías para ganar un caso, para tener una ganancia retorciendo el sistema, es el mismo abogado que mañana te puede vender por 3 pesos. Entonces, esa es la reflexión en el día de hoy. Yo entiendo que hay muchos abogados capacitados y que somos la mayoría. Sin embargo, como dicen por ahí, pagan justos por pecadores. Y lamentablemente, los que hacen el mal hacen más ruido. Pero ya ustedes saben. Si les gustó el capítulo de hoy, recuerden darle like, comentar, compartir este contenido para que ustedes sigan aprendiendo sobre casos de la vida real de manera llana y sencilla, situaciones que se te pueden presentar a ti en el día de mañana, como el caso de hoy, que quizás tú tengas que alquilar un inmueble y tengas que tener las previsiones del lugar, de que el contrato te lo haga un abogado que realmente te cuide. Y número 2, si algún día vas a comprar un inmueble, verificar si es un contrato de arrendamiento que esa persona tiene, el que te está vendiendo, o es un certificado de título. Así que para que sigamos aprendiendo del derecho de manera llana y sencilla, comparte, dale like y suscríbete a este canal y así podemos cada día más llevarle este contenido de calidad y educativo. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.